Hola, bienvenidos a True Religion, la verdadera religión, una conversación sobre fe, cultura y comunidad. Les habla Carlos Durán y hoy quiero que hablemos de lo que es la verdadera religión. Este podcast es acerca de la intersección entre la fe, la cultura y la comunidad. Santiago dice que la verdadera religión es pura y verdadera delante de los ojos de Dios y que consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo lo corrompa a uno. Y esas son las preguntas y los retos que tratamos de contestar. ¿Cómo impacta esta verdadera religión a nuestra fe, a nuestra espiritualidad, a la cultura y a la comunidad alrededor nuestro? Hoy tenemos con nosotros al reverendo Rafael Guevara, un gran amigo, lo tenemos desde su casa en el área metropolitana de Washington, D.C. Es un hombre que yo admiro, lo conozco ya por más de 30 años, 25, 30 años, y es uno de los pioneros de la iglesia protestante pentecostal en los Estados Unidos y en el área metropolitana de Washington. Y queremos hablar del impacto que ha tenido la iglesia, la comunidad latina y la iglesia y la fe en esta área metropolitana y en todo el país, y para dónde vamos en este ambiente cambiante social, cultural y político en el cual estamos viviendo. Pastor Guevara, muy buenas tardes. Bienvenido a la verdadera religión, True Religion. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Mucho gusto, Carlos. Gracias, Pastor. Pastor, lo conozco a usted desde que yo era un muchachito de 20 años, estaba delgado, así una buena referencia. Y Está bueno. siempre lo he admirado a usted. Usted ha sido un pionero en el área metropolitana de Washington. Me gustaría que comenzara contándonos un poco de quién es usted, de dónde viene y comencemos ahí la conversación. ¿Quién es Rafael Guevara? Mucho gusto. Bueno, es un hombre común. Nací en la República de El Salvador hace 71 años y me crié en Honduras, donde tuve mis primeros pasos en el Evangelio. Estuve internado en el Instituto Bíblico El Picacho, en El Hatillo, allá en Tegucigalpa. Estudié en la Escuela El Sembrador de Misioneros Americanos. Para la edad de 17 años ya estaba en El Salvador, hubo conflicto armado por ahí. Y viví unos años en El Salvador, mi país. Y luego, en el 74, llegué aquí a los Estados Unidos, Los Ángeles, primeramente. Y luego a Virginia, luego a Washington y por último aquí en Maryland, donde ahora vivo. Y bueno, nuestra iglesia, en la cual todavía hoy yo soy el pastor, la fundamos, la incorporamos el 26 de febrero de 1976. Yo era un joven muy activo en la iglesia, pasé por todo, pero Dios tenía un llamado conmigo que yo no quería. Mi idea era otra, pero Dios tenía sus planes. Y ya para el año 82 fui reconocido pastor por Iglesia Pentecostal, y aunque no pastoreaba, era asistente a pastor, pero ya tenía mi credencial como pastor y seguí en esa lucha que no quería, porque mi onda pues eran los negocios. Quería, como todo mundo, miraba verde y quería hacer dólares. Luego regresar, la idea, ¿no?, al país, hacer otra cosa. Pero como yo digo, Dios tenía sus planes. Y desde entonces estoy en el ministerio hace 41 años, 42 años. 41 Sí. años. Sí. Soy un hombre casado, me casé hace 43 años ya. Todavía estoy con mi esposa, tenemos 2 hijas, Elizabeth Saraí, la mayor, y María José, la menor, y cada una de ellas me ha regalado una nieta y la otra un nieto. Y eso somos todos. Y desde entonces seguimos ministrando aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. Wow, Pastor, usted llegó en el 74 entonces a los Estados Unidos. Sí, ya llovió un poco. ¿Cuántos años ya? Yo son 40 años. 47 por ahí. 47 años. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía en el 88, creo que llegué a los Estados Unidos yo. O sea, usted ya llevaba aquí 14 años. Sí, ya me había casado y todo. Wow. El año 88 es un año histórico porque fue cuando hubo el boom, o sea que entró gente
de nuestros países de una forma masiva, más que todo el área de Centroamérica, específicamente El Salvador, que fue cuando fue la gran avanzada del conflicto que hubo entre la guerrilla y el gobierno. Y me recuerdo que recibíamos gentes diariamente, pero recibíamos en cantidades, incluyendo de mi familia. Solo de mi familia en un solo día vinieron 16. ¿En un solo día? Un solo día, 16. Entre mi hermana, incluía a mi mamá, ya mi papá estaba aquí conmigo. Y fue cuando fueron surgiendo más iglesias, por decir así, porque en un principio... Cuando usted vino a los Estados Unidos, ¿cuántas? Cuando yo llegué a Washington, D.C., solamente había una estación de radio AM, y esto es en el 88. Sí. No me puedo imaginar cómo era en el 74, cómo era la iglesia en ese momento, y viendo ya 40 años en el futuro, cómo era la iglesia en el 74, en el 70, en el 80. En ese momento no habían radios hispanas. Con el tiempo apareció un programa de televisión 24 horas, pero la iglesia protestante, pues solo habíamos 3. Estaba la iglesia de Dios, que la pastoreaba el hermano Ulloa en el área metropolitana de Washington, D.C. En la calle, ¿cuál es esta calle? La calle Columbia Road, que después llegó a ser un centro que vendía cosas, socios le llamaban, enfrente del Subway, por ahí, en la Columbia Road y Ontario, por ahí cerquita estaba la Iglesia de Dios, y también estaba la iglesia naciente Asamblea de Dios, donde en la Georgia Avenue, donde era pastor José Arce. Uh-huh. Y con los años después, unos 4 o 5 años después, apareció en la calle 16 el hermano Estanislao Mercedes con la iglesia Nueva Jerusalén. Que son hombres que han marcado la historia del área metropolitana de Washington. Han dejado un legado, por ejemplo. Han dejado un legado. Donde del hermano José Arce salió el hermano de la Betel, Patricio Antonio Ayala, una iglesia muy próspera, de donde el hermano Estanislao Mercedes salió el hermano Roger Vélez de la iglesia de la Biblia. Ellos eran miembros ahí. Roger Vélez se casó ahí con la hermana del Salvador y ahí creció él, y de ahí salió, y hoy es un gran líder también. Pastor, y lo que yo veo es el impacto de la comunidad latina en la cultura. Yo le digo a la gente, cuando yo llegué, y no me imagino cómo era cuando usted llegó, pero cuando yo llegué no había yuca, no había no había plátanos, no había tortilla, no había tacos, no había corona, digo yo a la gente, y ahora hay Taco Tuesday, hay pollo campero, hay yuca, hay plátanos. Era completamente un mundo diferente. Un mundo diferente. Un mundo completamente diferente. No se hablaba español. Fue bien triste cuando yo recién llegué a este país, pues prácticamente todo era puras señas. Y pues era bien raro. Bueno, no se miraban hispanos con carros. La mayoría de los hispanos trabajábamos en restaurantes. Yo trabajé en restaurantes. Y había un cine que le llamaban el Cine Ontario, que queda precisamente en la esquina de la Columbia Road y la Ontario Road, cerca del parque famoso de las Palomas, de la 16 y la Columbia Road. Y era el punto de reunión de todos los hispanos. Ahí nos reuníamos un promedio de 250, 300 hispanos. Oh, wow. Entonces, y era una alegría podernos ver el domingo a ver una película ahí. Pero eso ya no existe, eso ya es historia. Yo quiero poner esto en contexto para la gente que no es de Washington, D.C. o que nos está escuchando. Y estamos hablando estamos hablando del área metropolitana de Washington, D.C. Maryland, Washington y Virginia son como dos estados, y Washington, el distrito especial. Y estamos hablando que hoy hay 1.800.000, casi 1.800.000 hispanos en los Estados Unidos. Y el reverendo Guevara está hablando que en el 74, hasta ahora estaban comenzando a llegar los hispanos. Entonces, es sorprendente. Usted ha podido ver el impacto cultural de los hispanos en esta área. Sí. Lo puedes
es tangible. Por la gran influencia, por ejemplo, famoso Adams Morgan, donde está lo que es el barrio hispano de Washington, D.C., ahí comenzaron los primeros restaurantes. Me acuerdo del Abandonado, fue uno de los primeros. El Abandonado. El Tazumal y cosas, pues también estaba el Cafedón, Carlos Gardel, que ya no existe. Bueno, el Abandonado todavía está ahí, pero Carlos Gardel ya es historia, ya no existe. Solo quedó algo, pero que vino después, como unos 7 años después, la Churrería Madrid y algo otro por ahí que comenzaron. Pero referente a la iglesia evangélica, el impacto ha sido muy grande. Usted me mencionó a mí, me dijo, cada temporada ha tenido su movimiento, cada temporada ha tenido su clase de alabar. Si pudiese caminarnos un poco por las diferentes etapas de fe que usted ha visto en esos 40 años en el área metropolitana y en los Estados Unidos, porque yo a usted no solamente lo he visto envuelto, y quiero pasar de fe a acción, porque usted es un hombre de fe, un pastor, pero también lo he visto envuelto a través del país en acciones sociales, en abogar por derechos, pero usted me habló una vez de las etapas de la fe. Cada temporada tuvo un movimiento diferente de fe. Si me pudieses hablar un poquito de eso, me encantó ese tema. Sí, mira, yo estuve viviendo en Los Ángeles, también conozco un poco de Texas, pero lo que más conozco aquí en el área metropolitana de Washington, el fenómeno que yo pude ver en California, más que todo en Los Ángeles, donde vivía, la influencia chicana, mexicana, los famosos cholos, los pochos, y también ahí habían iglesias, pero no eran tan relevantes, no marcaban la diferencia, porque la cultura que había imperado en el entonces era una cultura machista de nuestros países, y el problema social era el alcohol, y la fe pues era, pues, usted sabe, los mexicanos, la influencia que traen la Virgen de Guadalupe, y esas eran las fiestas, y no duré mucho tiempo ahí. Luego la misma situación se da allá por el lado de Texas, se daba en aquel entonces. Ahora ha cambiado, porque las iglesias cristianas, tanto en California como en Texas, pues se han superado, y todo sucedió después de los 85, 87, 88, fueron creciendo, donde surgió lo que conocemos como el neopentecostalismo. Cambió también mucha la forma de la adoración, porque en aquellos tiempos, cuando comenzábamos, éramos como bastante tímidos y la adoración era bastante conservadora, pero al pasar los años, como que fuimos adoptando parte de la cultura americana en la adoración al Señor, y como que el pueblo se fue liberando más. Y ya tú ves megas iglesias y entra y tanto aquí como en California y en Texas, son iglesias y a veces uno queda un poco sorprendido por lo que ve, ¿no? Pero gracias a Dios por la evolución que ha habido, pero sí hemos ido en alguna manera progresando, y ha sido, digo yo, un impacto positivo, porque la iglesia ha unido a familias, hemos mantenido nuestra fe y seguimos peleando la batalla, y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero siempre hay un gran remanente ahí fiel al Señor, que no tenemos. Antes, pues, sí, dime. No, que mencionaste la influencia de la Iglesia Católica, y yo leí un artículo donde decía que hace unos 20 años, el 81% de los latinos, o 10 años, el 81% de los latinos en los Estados Unidos eran católicos, y ahora solamente el 51% de los latinos son católicos, y es el crecimiento de lo que tú llamaste la iglesia protestante, pentecostal, independiente. Ha tenido un crecimiento muy rápido dentro de los Estados Unidos y ha transformado nuestra fe como latinos. Es correcto. Y también, tú sabes, los escándalos que, bueno, eran secretos a voces que surgieron con los problemas de los sacerdotes católicos,
pues todo eso hizo que mucha gente perdiera pues su interés, su fe en la iglesia católica. Y luego pues ha habido una influencia bastante buena y aceptable de los evangélicos, aunque también han habido muchos malos testimonios que pues nos han afectado. Me recuerdo hace algunos años, no sé, tú oíste hablar de Jim Baker, Jimmy Swaggart, que eran grandes líderes, aunque no eran hispanos ellos, pero siempre cuando ellos predicaban, les traducían al español y eran personas que eran prominentes predicadores, respetados, reconocidos. Al fallar ellos, pues eso también detuvo un poco el empuje que llegaba a la iglesia evangélica. No obstante, antes de eso, pues surgieron grandes hombres hispanos también, como el ya fallecido, nuestro amado hermano G. Ávila, que influenció bastante a que también, como todos, cometemos errores, falló en algunas áreas, pero fue muy positiva la influencia de hermano G. Ávila, Jorge Rasky. Luego, no más temprano, ya en los años principios del 80, apareció nuestro hermano Alberto Motesi, a Luis Palau. Luis Palau, claro. Hombre, que trabajamos aquí en Washington en la Marcha para Jesús, lo llevamos a cabo varias veces, pues siempre con el anhelo de influenciar, y influenciamos de una forma positiva, porque eran miles y miles de hispanos. Pero, pastor, ¿no cree usted, desde mi punto de vista, que la iglesia pentecostal en cierta forma abandonó el estudio teológico como lo tenían la iglesia tradicional cristiana, como los bautistas, los presbiterianos, y que debido a la falta de educación teológica y aún académica de la comunidad, de los pastores latinos que venimos, porque vinimos y teníamos la pasión y plantamos iglesias, pero no creamos instituciones académicas, y en muchas formas eso ha moldeado el resultado de nuestra fe y de nuestra comunidad en los Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso me ha creado muchos problemas. Una vez yo en la radio dije que pues éramos ignorantes, ¿no? Y eso me causó muchos problemas con los consiervos. Y yo me refería a que no estudiamos, porque yo vengo de la cultura de que tener 4 años de instituto bíblico y luego seguir estudiando más. Pero aquí me encontré con que cualquiera pegaba 4 gritos, pegaba 2 zapatadas y ya era pastor, y ya se buscaba una familia y comenzaban. Y gloria a Dios, yo no tengo duda de que el Espíritu Santo puede usar a esta gente, pero el conocimiento es muy importante. Ha sido una lucha. Yo por años fui director del Instituto Bíblico MISPA a nivel aquí regional. El Instituto Bíblico MISPA es la escuela teológica de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico, aunque aquí pues solo se daban los lunes y los miércoles, porque es diferente la temática y el sistema de esta comunidad. No obstante, pues luché con eso y parece que ya eso desapareció. Y en el año 2000 nosotros, con la ayuda del doctor Felipe Valdizón, a través de Amén, pues me motivaron a que nosotros comenzamos Jesse Miranda, de Jesse Miranda, amén. Jesse Miranda, sí, que aquí nosotros podíamos tener una universidad teológica, y fue así como yo me lancé y comenzamos con la Osana teológica, que hasta el día de hoy pues yo la dirijo, y ha sido una lucha, porque hablo con ministros, con pastores, y les abro las puertas, y que vengan, que es una vez al mes, porque no podemos hacerla muy seguido, pero un día al mes que vengan y estudiemos, y no quieren. Líderes vienen, los pastores no quieren. Entonces yo creo que es cultural, porque los latinos, yo siempre yo digo a la gente, a los hindús los conocen porque estudian, a los chinos porque estudian, pero a los hispanos nos conocen porque trabajamos duro. Y es una cultura, una forma de pensar que tenemos que cambiar. Y yo creo que el púlpito, lo que llaman en inglés el pulpit, esa autoridad que viene del púlpito, tiene que comenzar de ahí la transformación de la comunidad. Y yo creo que
Coge, Pastor. Sí, yo entiendo y sé que la cultura tiene mucho que ver eso, porque en alguna medida, aunque en el lado secular yo fui víctima de eso, por decir algo. Cuando yo era muchacho, mi sueño era ser un abogado, un piloto, y iba muy bien en la escuela, pero cuando ya iba al 9º grado, mi padre, por alguna razón, teniendo ellos facilidades, me dijeron que me iban a sacar de la escuela porque me iba a hacer vago y que mejor aprendiera a trabajar. Y a mí me dolió en el alma eso, pero y no, Yo me sorprendo. no Yo tenía... me sorprendo. Yo me sorprendo, Pastor, porque aquí en los Estados Unidos, yo veo muchos de los padres que no mandan a sus niños a la universidad. Si lo terminas en high school, tienes que irte a trabajar para que pagues tus gastos. Y creo que no hemos entrado a la mentalidad de los Estados Unidos, donde la educación es valiosa para poder moverse en la vida. Es una lástima, pero es una realidad. Por eso es que tú vas a cualquiera de nuestras iglesias, aquí en el área metropolitana, como a cualquier otra parte, y el grueso de los miembros son personas que no tienen ninguna preparación secular. Ya no hablemos teológica, ¿no? La mayoría trabajan en construcción, trabajan en restaurantes, lo cual, bueno, el trabajo no denigra, no es una bendición, pero podían estar mejor. Sí. Y yo conozco muchos que... ¿Cómo podemos romper ese patrón? ¿Cuál es el papel del pastor latino y de la iglesia en transformar la cultura? ¿Cómo podemos hacer algo? Mira, Porque es importante. una de mis frases, especialmente a los hermanos pentecostales, y yo siempre les digo, es que nosotros los pentecostales somos muy buenos para enseñarle a la gente a ir al cielo, pero somos malos para enseñarles a vivir en el suelo. Entonces, creo que alguien dijo que en la iglesia el pastor es la clave o es el clavo. Y ese es el problema. El problema no son los muchachos, el problema, ellos quieren estudiar y todo el problema viene desde atrás, desde lo que estamos al frente, de los líderes, que pues, traemos arrastrando esa cultura, como tú dices, con la mentalidad de que el estudio te hace daño. Es una amenaza. Es una amenaza que te vas a... Una amenaza. Y lo he escuchado. Sí, Que ahí me han dicho pastores, el estudio crea rebeldía. correcto. Crea rebeldía. Y creo que es una equivocación. Yo creo que por eso este programa se llama verdadera religión. Porque la verdadera religión dice es ayudar al pobre en su momento de necesidad. Y yo cuando yo miro a una persona, necesidad no es solamente hambre. Necesidad es que no tenga un futuro o que no estemos plantando para darle la oportunidad de llegar al plan que Dios tiene para su vida. Yo creo que Ronald Reagan decía que la ayuda correcta es ayudar a la persona en el momento correcto, no después. Ya después es muy tarde. Sí, la niñez es la mejor manera de tratar. Uno de los hábitos que yo trato de inculcarle a la feligresía en la iglesia y a los que puedo es el hábito de leerles a los niños antes de ir a cama, de leerles, de crear en ellos el anhelo de leer. Hay muchos libros afines a la Biblia, muchos libros interesantes, muchas historias bellas. Mi esposa les compró a los nietos la colección de bellas historias de la Biblia. Precisamente ayer, mi nieto le dijo a mi esposa de 8 años, abuelita, no me leas eso porque yo leo la Biblia todos los días. Bueno, sí, estoy levantando un santo en la casa. No, es importante, ¿sabes? Los entendidos dicen que el carácter de una persona se forma de un día de engendrado a 7 años de vida. De ahí para allá, pues, solamente la mano de Dios. Eso sí. Pastor, y sabes una cosa, no sé si usted se acuerda cuando Hillary Clinton corrió por presidente en uno de estos debates. Y es un estudio que muestra que las cárceles futuras, los proyectos futuros para construir cárceles, se crean basados en el nivel de lectura y de matemáticas de los niños en el 3er grado. Porque si no tienen el nivel de matemáticas y de lectura en ese grado, quiere decir que todo comienza a retardarse
que no van a estar listos para una universidad, que no van a tener carrera, que van a ser pobres y crear problemas sociales, crear crimen y crear las cárceles. Entonces, es científicamente comprobado que la falta del conocimiento intelectual afecta el futuro de una persona y sus decisiones personales. Definitivamente, y no solamente de la persona, sino de la familia, de la sociedad, de la comunidad, del mundo entero. Y es la sociedad que vivimos hoy. Ayer precisamente yo hablaba con algunas personas que tristeza, terminando ya su famoso bachillerato, high school, como le llaman acá, no saben ni escribir su nombre. Y qué cosa hay que estarle deletreando porque no pueden. Y yo le decía, cuando yo estudié, a nosotros nos dejaban ahí tareas de escribir y escribíamos y escribíamos. Aquí, hermano, ya la gente ya perdió el hábito de escribir y gracias a la tecnología, que ahora es de apretar botones y botones y botones, pero ya la gente ya olvidó escribir y todas esas cosas pues van en contra de nuestra personalidad, de nosotros. Dime. Pastor, también cambiando un poco otra perspectiva, es si el sistema nos está fallando a nosotros, debido de pronto las escuelas ya no exigen que los muchachos aprendan, sino que pasen las clases. Los currículos en las escuelas ya no son iguales que los que eran antes. Y hay segregación en cierto punto. ¿Usted cree que parte de eso es el racismo innato que hay en este país, donde nuestros niños latinos no reciben las mismas oportunidades? Definitivamente, hermano. Por eso incluso tú ves hasta universidades que son inaccesibles para personas de bajos recursos. Pero si nos vamos al principio, todo esto ha comenzado desde que se ha sacado a Dios de las escuelas. Antes se hacía una oración, antes de las clases, había personas que hablaban de la Biblia sin temor alguno. Incluso en cada salón de clase había una Biblia, y todo eso fue saliendo, pero esto viene desde los años 60, ¿sabes? Todo ha ido cambiando y ahora tenemos pues los resultados tan negativos que ahora las escuelas son los lugares más inseguros para nuestros niños y para nuestra juventud, lo cual antes uno dejaba a los niños, a sus hijos de la escuela y se iba tranquilo porque sabía que ahí estaban seguros y que estaban bien cuidados. Ahora da un temor dejarlos, y hasta los mismos muchachos cuando entran por primera vez a una escuela de estas sienten aquella presión. Temor. Hasta uno de adultos que llega a las escuelas a veces por haber razón. Yo te soy franco. Nosotros a nuestros hijos los trajimos a la casa a hacerles escuela en la casa, lo que llaman acá homeschooling, porque vimos la calidad de las escuelas y cómo estaba no solamente la inseguridad, pero la clase de cultura que le están enseñando. Y nosotros dijimos, esto no va de acuerdo con nuestros valores. Y creo que ahí donde comenzamos al principio el programa, la intersección de la fe, la cultura y la comunidad, se ve completamente reflejada en lo que tú hablaste ahorita. Las escuelas, el abandono de los valores de fe y morales en los 60 ha creado un cambio cultural y un cambio social completo en las escuelas y en la comunidad. Eso es una realidad, y por eso como iglesia tenemos que tener mucho cuidado también, porque como tú me dijiste, han pasado etapas, ¿no? Y vino una etapa de la fiebre del crecimiento, en lo cual yo no estoy en contra, pero el asunto no es solamente crecer o qué es crecer o cómo voy a crecer. Hay iglesias que ahora no les importa, lo que les importa es que hayan miembros, que estén casados, recasados, que divorciados, pues, un solo sangolote, perdóname la expresión. Sí, te entiendo. Entonces, si uno lo ve a la luz de la Escritura, estamos bien lejos. Sí. Y es triste que, pues, a veces, como digo, la iglesia, en vez de influenciar al mundo, ha sido influenciada por el mundo. Por eso hoy tú vas a una iglesia y, como me dijo un pastor, yo estoy contento con mi iglesia hoy. Sí, ¿cuál ha sido la bendición? La bendición era que la iglesia se parecía a una discoteca y él se sentía feliz por eso.
Sin luces atrás y un montón de luces al frente y una pantalla grande. Sí. Pastor. O sea, yo no soy tan radical, ni muy, ni tan, pero hombre, hay que tener un balance. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en muchos aspectos. Y Pastor, ya hemos estado hablando bien rico. Ya quiero comenzar a aterrizar el avión porque ya me pasé, pero está muy buena la conversación. Entonces, para comenzar a acabar esto, ¿cuál crees tú que es el papel? Porque estamos a punto de... la ley nos está cambiando la cultura, nos está cambiando las leyes, la Corte Suprema, los políticos, la iglesia se ha politicalizado. Ahora dices tú eres cristiano y te dicen no eres de la derecha o eres de la izquierda, no te dices que eres bíblico. ¿Cuál crees tú que es el papel de la iglesia en este momento en el país, en los Estados Unidos? ¿Y cómo podemos activarnos como pastores hispanos, como comunidad latina de fe para impactar la cultura y la sociedad? Yo siempre he creído que el problema ha sido en que hemos perdido el enfoque, ¿no? El enfoque siempre tiene que ser la cruz, tiene que ser Jesús, ¿no? Puedo sonar tal vez un poco muy espiritual, pero no hay otra forma. La Biblia claramente nos enseña en Hebreos 12 que pongamos nuestros ojos en Jesús. En otras palabras, Jesús es la palabra es Jesús. El problema es que no hemos salido de la palabra de Dios. Mantengámonos en la palabra, guardemos sus mandamientos y entonces esperemos mejores resultados. Pero estamos viviendo fuera de la palabra. Lo que yo hago está de acuerdo a la palabra o está fuera de la palabra. Entonces, olvidémonos de la cultura. El evangelio no es cultura, el evangelio no es política, el evangelio no es religión, el evangelio es Biblia. Si somos bíblicos, tenemos que parecernos más a lo que dice la palabra del Señor, no a lo que él piensa o a que él siente, sino a lo que dice la palabra de Dios. Y ahí creo que está el asunto, que hemos salido del plato, hemos perdido el enfoque y ahora volvemos otra vez a los ministros. Tenemos ministros que no conocen la palabra de Dios, no la conocen. Se pueden hablar cualquier cosa, pero menos la palabra de Dios. Bueno. Y si uno va y predica la palabra de Dios, la gente pues como que no le gusta, porque unas nuevas filosofías que han salido de decretar, de declarar, de que la bendición viene por acá, viene por allá, decláralo, recíbelo y ya. No, la palabra dice que si nosotros permanecemos en ella y si guardamos sus mandamientos, entonces pidamos todo lo que nosotros querramos y todo será hecho. Será buena nuestra familia, bueno, todo lo que hagamos, tengamos buena salud, todas las cosas buenas, pero el requisito es ese. Y ahí está el problema, que nos hemos salido de la palabra y hemos sido influenciados y arrastrados por políticos, por amigos, por otros intereses, menos por lo que dice la palabra del Señor. Así es que si no volvemos a las primeras cosas, si no hacemos un alto en la jornada de nuestra vida y nos analizamos, nos vemos, como dice la Biblia, hermanos, estamos lejos. Que Dios misericordia. Yo creo que ahí es donde la iglesia perdió la autoridad para hablarle a la cultura, porque nos parecemos tanto a la cultura que no pueden discernir y hasta cierto punto han perdido el respeto de esta fe, de esta verdadera religión. Yo creo que el cambiar el lenguaje en vez de tratar de ser figuras y poder ser transformadores de las comunidades. Correcto. Con amor y con compasión. Amen. Nos va a dar ese olor diferente que la gente está esperando de la iglesia y de los seguidores de Dios. Y yo creo que ahí es donde la iglesia hispana necesita encontrar su identidad. Y como pastores, una fresca ola de liderazgo que pueda, lo que tú dices, estar delante de Dios bajo la sombra del Altísimo en obediencia y en acción, amando la comunidad. Exactamente. Estamos supuestos a hacer luz en medio de las tinieblas. Pastor, una última pregunta para ya cerrar. Dime. ¿Cuál es a ti te gusta envolverte en la comunidad? ¿Te gusta envolverte en temas sociales? ¿Cuál es la voz de la iglesia hacia la política? Vamos a entrar a época de elecciones. Y nos van a venir a buscar que vote por vote por aquello, le vamos a dar los papeles, le vamos a dar trabajo.
hay otros que son pro aborto, anti aborto, pro matrimonio de este lado, pro matrimonio de 3 y 4. ¿Cuál es el papel de la iglesia y del pastor latino en este momento? Mira, número uno, la oración. Ahí está la clave, hermano. Orar mucho. Porque, bueno, como cristiano evangélico, yo estoy en contra del aborto. Pero yo no voy a votar por alguien que solo me diga que esté en contra del aborto, pero que hace otras barbaridades que, pues, viene a caer lo mismo. Por eso es bien complejo, hermano. La verdad es que estamos viviendo tiempos bien difíciles porque ahora vemos personas no es por amor al país ni amor a los humanos, sino amor a ellos. Por poder. Por poder, que no tienen necesidad de nada, pero no quieren soltar la batuta, como digo, porque no dejan gente fresca con nuevas ideas. Pero por eso es que lo único que tenemos que hacer como cristianos, yo me acuerdo más a orar para que Dios nos ilumine a todos y especialmente a estos que están en eminencia para que ellos entiendan que ya el tiempo de esta vez ya estuvo, ya pasó, pero hoy todo el mundo se aferra al poder, quieren estar ahí, quieren reelecciones, quieren... Hay congresistas que tienen casi 90 años. Y hombre, que ya... Imagínate, ese es otro tema que no queremos tocar. Pero creo que como pastores tenemos que darnos nuestro puesto y si al tener la oportunidad de hablar con ellos, dile, mire, ¿por qué no considera usted, verdad, dejar su lugar a otro y ya, usted ya sirvió, gracias, verdad, viva su vida, va a otra cosa, pero sea en el lugar, porque nadie puede estar ahí para siempre, aunque ellos creen que nunca se van a morir, pero ese es el problema que tenemos gente ya que ya debería de decir adiós, pero la iglesia tiene que orar mucho. Yo creo que lo que tú dices, para resumir y cerrar, es que al final del día tenemos que buscar a Jesús, tenemos que buscar a Dios, buscar la palabra y estar sembrados profundamente en la palabra de Dios para no confundirnos con tantos vientos, como dice la Biblia, de doctrinas que van a confundir a los escogidos. Es correcto. Y que entendamos que ningún hombre tiene la solución. La solución para todos los problemas se llama Jesús, no hay otra. Él es el único que nos va a solucionar todo. Pastor Reverendo Guevara, a una última palabra para cerrar, quiero que nos des. Yo te quiero dar las gracias, te apreciamos mucho y un honor haberte tenido en el programa. Y unas últimas palabras antes de que yo cierre. Sí, nomás muy agradecido contigo y con todos y gracias a los que nos sintonizan y que oremos y que entendamos de una vez por todas que la solución es Cristo Jesús, no hay nada más. Afinquémonos en la palabra, confiemos en Dios con todo nuestro corazón y Él hará. Él tiene el control de todas las cosas, aún hasta de lo que nosotros pensamos. Él sabe qué hacer, así es que confiemos en Él y Él bendecirá no solamente nuestra vida, sino nuestra familia. Todo lo que nosotros hagamos será bendecido por la gloria del Señor. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias. Bendiciones, Carlos. Gracias, Reverendo Guevara. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han escuchado hoy. Este es True Religion, verdadera religión. Estamos en inglés, estamos en español. Nuestro deseo es poder tener esta conversación en la intersección de la fe, la cultura y la comunidad. Ver cómo nuestra fe puede impactar más allá de las 4 paredes de la iglesia y transformar esta comunidad. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.